Hola, buenos días. Hoy vamos a ver cómo se modela un circuito RC de un supercapacitor que es un circuito RC en cascada. Para esto necesitamos conocer previamente varias leyes de electricidad de antemano. Por ejemplo, la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual, por ejemplo, aquí lo podemos ver, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y también tenemos que conocer las leyes de Kirchhoff, que son las que dicen que en una malla, el voltaje a través de todos los elementos pasivos, la suma de todos los elementos pasivos del voltaje es igual a cero. Igualmente, en las intensidades, por ejemplo, en el nodo, la intensidad que entra al nodo tiene que ser igual a las dos intensidades que salen del nodo. Entonces, conociendo esto, podemos empezar a modelar nuestro circuito RC. Tenemos los datos del circuito, donde el capacitor 1 es de 10 faradios, el capacitor 2 es de 40 faradios, la resistencia 1 es de 10 miliohms, la podemos ver aquí, la resistencia 2 es también de 10 miliohms, la resistencia C es de 10 ohms y el voltaje, la fuente de energía, es de 2.7 voltios. Entonces, toda esta sección, desde la resistencia 1 hasta el capacitor 2, representa un solo supercapacitor. Estas son las resistencias internas y estos son dos capacitores colocados en paralelo. Entonces, podemos aseverar que la intensidad 1, que corre desde la fuente de energía hasta la RC R1, y el capacitor 1 es la misma. Entonces, vamos nosotros a separar este circuito en dos mallas, la malla 1 y la malla 2. Entonces vamos a empezar a analizar la malla 1, donde sabemos que el voltaje en la resistencia y el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en el capacitor 1 es igual al voltaje de la energía, de la fuente de energía. Y podemos también asegurar que el voltaje del capacitor 1 es igual al voltaje de la resistencia 2 y el voltaje del capacitor 2 por estar conectados en paralelo. Podemos continuar con igual sustituimos el valor del voltaje en el capacitor 1 en esta ecuación. Y también podemos aquí sustituir que el voltaje en el capacitor 1 es igual a la intensidad 2 por la resistencia 2 más la carga 2 entre el capacitor 2. Estamos calculando los voltajes. Entonces en el nodo A decimos que la intensidad 1 es igual a la intensidad del capacitor 1 más la intensidad 2, que es lo que está aquí representado, la intensidad que baja del capacitor 1 y la que va hacia la resistencia 2, el capacitor 2. Entonces aquí también, como están conectados en serie, sabemos que la intensidad 2 es la misma a la que corre en la resistencia 2 y es igual a la del capacitor 2. Entonces, conociendo eso, sustituimos la intensidad 2 por la intensidad del capacitor 2 para tener nuestra intensidad 1 en términos de la carga que atraviesa esos capacitores, que al final la intensidad es igual a la derivada de la carga respecto al tiempo. Así obtenemos la intensidad 1 es igual a la derivada de la carga 1 respecto al tiempo más la derivada de la carga 2 respecto al tiempo. Continuamos, vamos a seguir haciendo más sustituciones, ahora ayudándonos de la ley de Ohm. Y decimos que el voltaje de la resistencia C es igual a la intensidad 1 por la resistencia C, más la intensidad 1 por la resistencia 1, más el valor del voltaje en el capacitor 1. Entonces, sacamos el factor común aquí de la intensidad 1, y la intensidad 1 ya la tenemos aquí arriba en términos de las derivadas y vamos a sustituir ese valor y nos queda este valor de RC, voltaje es igual a RC más R1 por las derivadas de la respectiva carga más el voltaje en el capacitor 1. Ahora calculamos el voltaje del capacitor 1, que como ya vimos es lo mismo que el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en el capacitor 2. Entonces ahora hacemos las sustituciones ayudándonos de la ley de Ohm, por ejemplo, que el voltaje en el capacitor 1, que es lo mismo que la carga 1 entre la capacitancia 1, es igual a la intensidad 2, que recorre la resistencia 2, más la carga 2 entre la capacitancia 2. Ahora, con eso, vamos a tener que derivar toda esta expresión, obteniendo así, separamos el término constante de Q para obtener la derivada 1 sobre C1 por la derivada de la carga 1 respecto al tiempo es igual a la resistencia 2 por la segunda derivada de la carga 2 respecto
2 veces respecto al tiempo, más 1 sobre C2 por la carga de la derivada de la carga 2 respecto al tiempo. Y nada más vamos a hacer un despeje, vamos a pasar la capacitancia 1 multiplicando toda la expresión de la derecha para obtener el valor de cuánto vale la derivada de la carga 1. Todo esto lo estamos haciendo para obtener una sola variable dependiente y que nuestra ecuación diferencial solamente quede en términos de Q2. Entonces sustituimos ese valor en la ecuación que teníamos anteriormente acá arriba y nos queda toda esta expresión. Y vamos a sustituir también el valor de la expresión de Q1 sobre C1. Ahora nos queda toda esta expresión que vamos a multiplicar toda por la capacitancia 2 para eliminar estos dos términos de aquí abajo que nos pueden llegar a molestar en el proceso. Y tenemos esta ecuación diferencial donde para simplificar el proceso vamos a asignarle al valor de A todos estos términos, al valor de B todos estos términos que acompañan a la derivada de la carga 2 y C es igual a 1, y como es una ecuación diferencial de segundo grado no homogénea, vemos que nuestra g de x es igual al valor de la capacitancia 2 por el voltaje, es decir, es igual a 108. Entonces aquí sabemos, para resolver esa ecuación diferencial hay que encontrar la solución complementaria de la carga más la solución particular. Y la intensidad 2 es la derivada de la carga 2 y el voltaje es la carga 2 sobre la capacitancia 2. Entonces, haciendo las operaciones sustituyendo nuestros valores de resistencias y capacitancias, obtenemos esta ecuación diferencial que vamos a resolver mediante el término de las raíces reales, obteniendo estos exponentes, y la solución particular nos da que es igual al voltaje por la capacitancia 2. Entonces, una vez que tengamos nuestra ecuación, nuestra solución general, vamos ahora a encontrar nuestra solución específica, donde vamos a encontrar los coeficientes de K1 y K2 para encontrar la ecuación que modela correctamente nuestro circuito en cascada. Después de todas las operaciones, igualaciones, vamos a encontrar que el valor de K1 es menos 108.01 aproximadamente y el valor de la carga 2 es 0.0172. Entonces, sustituyendo en la ecuación diferencial anterior, ya tenemos nuestra carga 2 respecto al tiempo, y con ese mismo dato ya podemos obtener la intensidad, que es la derivada de la carga 2, y el voltaje en el capacitor 2, que es la carga 2 respecto al tiempo entre la capacitancia 2. Entonces ese es el término del proceso matemático, y a continuación voy a mostrarles en LTSpice que efectivamente nuestros datos son correctos. Veamos, este es un modelado en LTSpice donde decimos que el voltaje va de 0 a 2.7 y vamos a correrlo y vamos a medir el voltaje aquí. Ok, vamos a ajustar los ejes para que nada más nos den lo que necesitamos saber. Muy bien, y vamos a agregar la gráfica de la intensidad en el capacitor 2. Como podemos ver, las gráficas son correctas. ¿Por qué? Porque ambas parten del voltaje 0. Por ejemplo, la intensidad en el capacitor 2 llega hasta un poco antes de 2.7 y empieza a bajar. Mientras que aquí el voltaje vemos que se estabiliza a través del tiempo. Conforme más pasa el tiempo se estabiliza y llega al valor de 2.7 voltios, que es el valor de nuestra fuente de energía. Y podemos ver que el valor en el que se estabilizan ambas gráficas es en 2500 segundos. Es el tiempo de carga y descarga. Ok, ya que mostramos estas gráficas, ahora vamos a comprobarlo con el programa de GeoGebra. Entonces, aquí tenemos, voy a ampliar un poco esto. Aquí tenemos nuestras tres ecuaciones modeladas de la carga respecto al tiempo, el voltaje respecto al tiempo y la intensidad respecto al tiempo. Simplemente metimos los valores que obtuvimos anteriormente en estas ecuaciones en GeoGebra y vamos a obtener tres gráficas. Primero vamos a concentrarnos en la
en la gráfica de la carga, del voltaje. Voltaje podemos ver que parte de cero y a través del tiempo, donde habíamos visto que en los 2500 segundos aproximadamente se estabiliza y llega al valor de 2.7 voltios, que es el valor de la fuente de energía, es de corriente directa. Y la intensidad, por otra parte, si hacemos un poco más de zoom en esta parte, vamos a ver que la intensidad llega aproximadamente al valor de 0.25, sí, 0.21 en la intensidad, y a partir de ese momento empieza a bajar, y en 2500, en el valor de 2500 segundos en el tiempo, se va a estabilizar y va a empezar a tender a cero. Entonces esas son nuestras las primeras gráficas, el voltaje respecto al tiempo y la intensidad respecto al tiempo. Ahora vamos a ajustar los ejes para poder apreciar la gráfica de la carga respecto al tiempo. En configuración, vamos a ajustar los ejes, por ejemplo voy a poner en el eje Y, que quiero ver hasta los 3000. Bueno, no, hasta los 1000. Y en el eje X vamos a darle un poco más de valor en 3200. Aquí la gráfica me quedó un poco grande en el eje Y, entonces la voy a ajustar a 150. Ok, entonces aquí podemos ver el valor de la carga respecto al tiempo, cómo va aumentando conforme pasa el tiempo, hasta que aproximadamente en los 2500 segundos en el tiempo se estabiliza y llega al valor de 108, que es el valor de nuestro voltaje por la capacitancia 2. Entonces esto representa podemos ver que las gráficas anteriormente obtenidas en LTSpice eran correctas también, de igual manera, y ahora vamos a comprobarlo también en el software MATLAB, donde hicimos un código para simular el comportamiento de este circuito. Usamos dos métodos de integración numérica, el método de Euler y también el método de Renshikira, y también graficamos la solución real de la ecuación diferencial. Entonces si corremos el programa, vamos a obtener tres gráficas, una de la corriente en el capacitor 2, otra de la carga en el capacitor 2 y una última en el voltaje en el capacitor 2. Entonces esperamos la gráfica. Esperamos un poco más la gráfica porque está tardando un poco. Y ya se graficó. Entonces podemos observar los valores por ejemplo, en la corriente en el capacitor 2 tenemos la misma gráfica, pero como los ejes las gráficas son muy grandes, por ejemplo la de la carga y el del voltaje son muy grandes, entonces tenemos ahí un desajuste en los ejes, pero tienen el mismo comportamiento, que las últimas dos gráficas. Y asimismo también metimos la misma ecuación diferencial obtenida y hicimos cálculos mediante las integraciones numéricas. Entonces esa sería la modelación del circuito RC en cascada con un supercapacitor, y eso es cómo se comporta matemáticamente.